Hola amigos, esta es una guía de estudio con las preguntas del examen, en total son 35 y aunque no aseguro que vengan todas las respuestas ya que los exámenes cambian, sí os aseguro que será una herramienta de gran ayuda, ya que con esta yo he aprobado los exámenes. A continuación pasaré las preguntas con unas cuantas imágenes para que sean más fáciles de memorizar y alguna que otra nota importante. Bueno, comencemos. Número 1. ¿Quién fue Francisco Franco? Respuesta. Fue el fundador e ideólogo del movimiento llamado Falange Española. ¿Quién fue el fundador e ideólogo del movimiento llamado Falange Española de la JONS en 1993? Respuesta. Francisco Franco. ¿Cuál fue la primera causa por la que el Imperio Alemán inició la Primera Guerra Mundial? Respuesta. Militar. Clasifica los siguientes enunciados como verdadero, V, o falso, F. Francisco Franco fue el general que estuvo a la cabeza del alzamiento ocurrido el 17 de julio de 1993 en la guarnición de Sevilla. F. El gobierno republicano dirigido por el gobierno de Manuel Azaña obtuvo el control de Madrid y Barcelona hasta el fin del conflicto. V. La Italia de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler apoyaron al gobierno de Manuel Azaña, mientras que el Reino Unido, Francia y Estados Unidos apoyaron el levantamiento franco con el objetivo de apoyar la democracia en España. F. Alemania y la Unión Soviética utilizaron la Guerra Civil Española como campo de prueba para probar sus nuevos modelos y tácticas. V. ¿Cuáles de las siguientes doctrinas se consideran totalitarias? 1. Socialismo. 2. Militarismo japonés. 3. Capitalismo. 4. Fascismo. 5. Falangismo. 6. Nazismo. Respuesta. La respuesta correcta sería militarismo japonés, fascismo y nazismo, dado que fueron las doctrinas más totalitarias de la historia. ¿En qué consiste el nazismo? Respuesta. Es una doctrina política ultranacionalista que exaltaba los valores heroicos y fanáticos, el sacrificio por los ideales y el Estado, involucrándose también en doctrinas muy racistas. ¿En qué consiste el militarismo japonés? Respuesta. Es una doctrina filosófica en el que la fuerza militar ejerce el poder pleno, preconiza la fuerza y pregona la expansión militar, cultural y educacional a la necesidad de la política de expansión armamentista y de agresión hacia el exterior. Es muy aristocratizante y racista. Clasifica los siguientes enunciados como verdadero, V, o falso, F. 1. Checoslovaquia fue la primera república que nació como consecuencia del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial. V. 2. Polonia se había conformado bajo el nombre de Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos en 1918. F. 3. Slobodan Milošević encabezó la resistencia de ocupación nazi en la República Federativa de Yugoslavia y posterior líder hasta su muerte de dicha república. F. 4. El movimiento de Falange Española fue un movimiento fundado por el general Francisco Franco en 1936. F. Desde el punto de vista económico, ¿a cuál de los sistemas existentes hace referencia la máxima, la riqueza procede del trabajo? Respuesta. Capitalismo. Desde el punto de vista económico, ¿a cuál de los sistemas existentes hace referencia la máxima, a cada cual de acuerdo al trabajo realizado? Respuesta. Socialismo. Desde el punto de vista económico, ¿a cuál de los sistemas existentes hace referencia la máxima, de cada cual según tu capacidad, a cada quien según su necesidad? Respuesta. Comunismo. ¿Cuáles fueron los países que se consolidaron como potencias mundiales al término de la Segunda Guerra Mundial? Respuesta. Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿En qué fecha se proclama el triunfo de la República Popular China bajo la dirección del comandante Mao Tse-tung? Respuesta. 1 de octubre de 1949. ¿Cuál periodo histórico del siglo XX propició el desarrollo de la Guerra de Vietnam? Respuesta. La Guerra Fría. ¿Quién era el líder de los vietnamitas del norte cuando se desarrollaba la Guerra de Vietnam? Respuesta. Ho Chi Minh. ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Cubana? Respuesta. Expulsar a los estadounidenses de la isla. La Revolución Cubana depende de a 1959. Respuesta. 1952, duró 7 años.
¿En qué fecha se logró el triunfo de la Revolución Cubana? Respuesta. El 1 de enero de 1959, iniciando el año. ¿Cuál fue uno de los eventos que se suscitaron en la victoria de la Revolución Cubana? Respuesta. La instauración de la República Comunista. ¿En qué contexto se desarrolló la invasión denominada Bahía de Cochinos? Respuesta. Intereses norteamericanos en Cuba. ¿Qué país apoyaba directamente a los revolucionarios cubanos? Respuesta. La Unión Soviética. ¿Qué implicaciones políticas tuvo en el continente americano la victoria de los comunistas en Cuba? Respuesta. La influencia soviética por fin se establecía de manera formal en América. ¿En qué consistió la crisis cubana de los misiles? Respuesta. La Unión Soviética instaló misiles en Cuba ante la oposición de Estados Unidos, que reaccionó con un bloqueo de la isla. ¿Qué fue la perestroika? Respuesta. Proceso de reforma de la Unión Soviética basado en la reestructuración de la economía. Clasifica como verdadero y falso. Nikita Khrushchev fue el que sucedió y ocupó el cargo de secretario del Partido Comunista de la URSS a la muerte de Stalin. Verdadero. Konstantin Chernenko fue el último secretario del Partido Comunista de la URSS. Falso. Yuri Andropov fue el líder de la URSS que emplazó misiles a Cuba durante el periodo de gobierno de Kennedy. Verdadero. Mikhail Gorbachev es el primer soviético que emprende una serie de reformas radicales, tanto económicas como políticas, bajo el nombre de perestroika. Falso. Relación a los presidentes de Polonia. 1947, Bolesław Bierut. 1989, Wojciech Jaruzelski. 1990, Lech Walesa. 1995, Aleksander Kwaśniewski. 2010, Bronisław Komorowski. El régimen militar es el periodo de la historia de Chile comprendido desde 1793 hasta 1990. Determina cuál de los siguientes hechos son ciertos en relación con este periodo histórico en Chile. 1. Por medio de un golpe de Estado, se derrocó al entonces presidente, Salvador Allende, el 11 de septiembre del 73. Verdadero. 2. En 1974 fue creada la DIMA, Dirección de Inteligencia Nacional. Verdadero. 3. Entre las transformaciones más relevantes efectuadas en materia económica durante el gobierno militar se incluyen la reforma previsional y la reforma laboral, ambas concebidas por el ministro del Trabajo, José Piñera. Verdadero. 4. La prensa hubo de someterse a censura previa, hasta la Ley de Prensa de 1996. Este control permitió una propaganda favorable a la dictadura. No ocurría lo mismo con la publicación de libros, donde la censura, de ser necesaria, actuaba después de la venta. Falso. 5. En 1978, el gobierno militar enfrentó uno de sus momentos más complejos. El régimen recibió la condena mundial por el asesinato de Orlando Letelier en Washington, D.C., la polémica con el general Ley y su expulsión, y el clímax del conflicto del Beagle con Argentina, que casi desemboca en un enfrentamiento bélico. Verdadero. Se conoce como revolución al proceso abierto en Nicaragua en 1978 y que se extendió hasta febrero de 1990, en el que se puso fin a la dictadura de la familia, sustituyéndolo por un gobierno de perfil progresista de izquierda. Respuesta. Sandinista, Somoza. El movimiento bélico ocurrido entre los años 1978 a 1990 y que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, se conoce como Revolución Sandinista y ocurrió en... Respuesta. Nicaragua. ¿En qué fecha triunfa la Revolución Sandinista? Respuesta. 19 de julio de 1979. El conflicto iniciado el 5 de julio de 1967 a iniciativa de Israel para destruir la aviación y las fuerzas armadas de Egipto, Jordania y Siria se conoce como la Guerra de... Respuesta. De los 6 días. Clasifica verdadero o falso. 1. El elemento detonante de la migración judía en masa a Palestina fue el exterminio sufrido por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Verdadero. 2. La Guerra de los 6 días fue el último conflicto bélico ocurrido en 1973, el cual fue un intento de Egipto y Siria por recuperar los territorios que Israel ocupaba desde 1967. Falso.
3. La Primera Guerra Árabe-Israelí comenzó el 15 de mayo de 1948, donde los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak se unieron a los palestinos y atacaron a Israel. Verdadero. 4. La OLP surge en mayo de 1964 con la finalidad de convertirse en una fuerza política en Israel y poder alcanzar el poder político. Falso. Indica cuál de los siguientes enunciados poseen información correcta sobre los conflictos entre Israel y Palestina. 1. Yom Kippur dio fin al conflicto entre Israel y Palestina y a partir de este se definió la configuración geopolítica de la región palestino-israelí en 1973. 2. En 1991 se firmó la Conferencia de Paz en Madrid y a partir de entonces se disminuyeron los ataques entre Israel y Palestina. 3. En 1993, gracias al Acuerdo de Oslo, disminuye la violencia en esta región debido a que Israel toma el control de Cisjordania y Gaza. Respuesta. Las tres son correctas. ¿En qué año empieza la Guerra de Kosovo? Respuesta. 1995. ¿Cuál fue la unión económica y política en Europa, al término de la Segunda Guerra Mundial, que sirvió de antecedente para la creación de la Unión Europea? Respuesta. Comunidad Económica Europea.